Hola, bienvenidos a Más Actitud, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. En el episodio anterior estuvimos charlando con Alfredo Echegaray, que fue un pilar fundamental y guía durante todo el ciclo anterior llamado Actitud Uruguay. Hoy vamos a rememorar las experiencias y reflexiones de una persona que también tuvo ese mismo rol durante todo el ciclo de Actitud Uruguay. Hoy vamos a compartir la entrevista realizada en diciembre de 2009 al doctor Carlos Maggi, o como muchos lo llamaban, el pibe. Carlos fue otra de las personas que desde los inicios confió en el proyecto, no solo porque fue el primer entrevistado luego de Alfredo, sino también porque me dio para adelante compartiendo consejos, sugerencias e incluso me contactó con gente de la radio y con Edmundo Canalda, quien en ese entonces era director de la editorial Fin de Siglo. A Carlos lo conocí en mi adolescencia. Tuve la suerte de compartir la escuela y el liceo con uno de sus nietos, Juan Arrillaga, a quien quiero mucho y que sigue siendo un gran amigo hasta el día de hoy. Y recuerdo en la adolescencia, durante algunos años apenas terminábamos el liceo, nos íbamos con Juan y toda la banda de ese momento a pasar unos días a la casa de Maggi en Las Toscas. Y para nosotros era tremenda aventura, eran las primeras salidas solos de vacaciones entre comillas, para estar fuera de nuestra casa. Y nos íbamos 6 u 8 amigos hasta la terminal de Río Branco para tomar un ómnibus hasta Las Toscas. Y ahí cuando llegábamos a su casa nos quedábamos en una casita que estaba dentro del mismo terreno pero apartada y hacíamos y deshacíamos a voluntad lo que queríamos, cómo queríamos y cuándo queríamos. Y don Carlos estaba siempre con una sonrisa desde que llegábamos hasta que nos íbamos. En esa época yo no dimensionaba ni por asomo lo que había sido y seguiría siendo durante muchos años más Carlos Maggi. Un tipo de una mente brillante, con una sagacidad admirable y con el que te podías quedar charlando horas de cosas tan variadas como teatro, cine, historia, filosofía, política, autos y cualquier otro tema que te pudieras imaginar, con una cultura general asombrosa. Recién con 20 años empecé a entender y a dimensionar lo que era y quién era Carlos Maggi. Para darle un breve contexto a quienes no lo conozcan, Carlos nació el 5 de agosto de 1922. Se recibió de abogado y ejerció como tal en el Banco República y en el Banco Central, en donde llegó a redactar la carta orgánica de esta institución. En esas dos instituciones jamás perdió un juicio ejerciendo como abogado. Fue directivo del Sodre, pero también fue escritor, periodista, dramaturgo, historiador, hijo, hermano, esposo, padre y abuelo. Carlos escribió decenas de libros, obras de teatro, guiones para radio e incluso llegó a escribir en el 2013 el libreto de la ópera llamada Il Duce, junto con Federico García Vigil y Mauricio Rosenkopf. También escribió y dirigió el cortometraje La Raya Amarilla, que ganó el Gran Premio del Festival de Bruselas en 1964. Ganó en 7 oportunidades el premio a la mejor obra de teatro nacional estrenada en Uruguay y fue distinguido con el premio Legión del Libro y con el premio Bartolomé Hidalgo. En lo que tiene que ver al apoyo que tuve de Carlos para el proyecto Actitud Uruguay, no tengo palabras de agradecimiento. Apenas lo contacté, me respondió con un entusiasmo tremendo e incluso en su mail había respondido a las preguntas que le adelanté que quería hacerle, diciéndome que le habían parecido muy interesantes y que las había tomado como un ejercicio de introspección. Se podrán imaginar que una persona con su trayectoria te diga eso. Para mí, que recién estaba empezando con el proyecto y que no tenía ninguna preparación, ni experiencia, ni formación en periodismo o en medios de comunicación, fue un espaldarazo tremendo. Luego de eso, quedamos en encontrarnos el viernes 4 de diciembre de 2009. Fue sobre las 11:30 aproximadamente, luego de que terminó la tertulia que hacía en esa época en el programa de Emiliano Cotelo en Radio El Espectador. Recuerdo que fuimos a tomar un café a un bar que estaba cerca de la radio y nos quedamos charlando cerca de una hora de todo un poco. De ahí nos fuimos al parking donde estacionaba siempre y se dio algo muy curioso, que fue que en pleno centro, mientras grabábamos la entrevista, de rato se escuchaba de fondo ruido de árboles y pájaros que transmitían un entorno de paz y tranquilidad, tal como si estuviéramos en su casa de Las Toscas, y de a ratos tenías todo el bullicio de ómnibus, camiones, bocinas, que también fueron parte de su vida diaria,
ya que él vivió y trabajó muchos años en el centro. Luego, durante todo el 2010, mientras iba avanzando con el proyecto, nos contactamos varias veces. Incluso en algunas oportunidades él me llamaba para ver cómo iba, darme algunos consejos y recomendaciones, y una vez que tuve el libro pronto, me contactó con Edmundo Canalda, director de la editorial Fin de Siglo en ese entonces. Edmundo es otro tipo sensacional que también fue muy importante en el proyecto. Y fue ahí en Fin de Siglo en donde se publicó el libro que, por recomendación de Edmundo, se tituló Entusiastas y Triunfadores, que fue la recopilación de las más de 100 entrevistas realizadas a personas que estaban trascendiendo en sus actividades. Por todo lo anterior, quiero compartir con ustedes esa entrevista realizada aquel viernes 4 de diciembre de 2009 al doctor Carlos Maggi. Así que, don Carlos, te escuchamos. Yo me crié en una casa tranquila. Recuerdo un tiempo hermoso, un tiempo luminoso de cuando era chico. Una vez, para contar algo concreto, cuando yo estuve enfermo grave, me chocó una cosa espantosa que fue mi padre llorando cerca de la cama por mí, que me podía morir. Yo entendí eso y todavía me acuerdo como si fuera ahora. La verdad es que en materia de infancia los hechos grandes a veces son chicos y los grandes hechos se ven como cosa natural. Un día mi padre me llevó a 18 de julio, había una multitud terrible, serían las 11 de la mañana. Y yo era grande, ya tenía como 5 o 6 años, y él me subió sobre los hombros en el medio de esa multitud y me dijo: mira bien esto que está pasando, porque no te vas a olvidar nunca en la vida. Y no me olvidé. Era el entierro de don Pepe Valle, y después entendí por qué le importaba tanto y por qué a mí me iba a resultar tan inolvidable, ¿no? No sé, la infancia fue buena, en la escuela pues resultó fácil y agradable, pude conocerla sin que me pasara nada, cosas traumáticas como a veces le suceden a los pibes por las casualidades más raras. Íbamos a veranear a Malvín, y una cosa curiosa, yo cambiaba mis compañeros, mis amigos, yendo a un lugar tan próximo como Malvín, que en ese momento era lejísimo. Mi padre se hizo hacer una casita modesta, pero una casa muy linda, en Veracierto y La Rambla. No teníamos ni agua ni luz, era ser pioneros. Él dice a vivir a Malvín, que son 12 kilómetros del centro. Y yo renovaba a mis amigos, y los amigos de Malvín eran todos una barra de Avenida Italia, de muchachos ranas, de muchachos mayores que yo. Yo fui creciendo con esos amigos que eran formidables, y mi gran aspiración en un momento dado era tener un traje negro y zapatos de charol, y ir a bailar al Puerto Rico, que era una milonga que había en La Unión. Nunca llegué a hacerlo, pero era mi aspiración. Así como más chico estaba en Malvín y quería ser conductor de ómnibus, porque me sentaba cerca del primer asiento para verlo manejar. Me parecía una cosa extraordinaria poder andar todo el día en el tránsito, caminando en el ómnibus. La verdad es que todo eso se me terminó a mí de golpe con la muerte de mi padre, que ya me encontró grande. Tenía 24 años, no había trabajado nunca, era estudiante de Derecho, andaba bien en la carrera, no tenía problemas, pero ahí hubo un corte absoluto, porque mi padre era gerente de una barraca y se murió del corazón de un minuto para otro. Y en mi casa quedamos con entradas cero, mi madre y mi hermana. Y bueno, yo llegué a trabajar en 3 o 4 lugares al mismo tiempo, y uno de ellos, que fue mi salvación total, fue el escribir los libretos de un programa que era muy popular y muy bajo popular, diríamos, ¿no? Populachero, que se llamaba La Cachada Deportiva, y que comentaba con cantos y alusivos los partidos de fútbol que se jugaban. Y durante 7 u 8 años yo pude escribir ese libreto, me daba buen dinero, y además me vinculó con la gente de la radio y con un oficio al cual jamás imaginé que yo podía desarrollar, que era escribir para la radio. La radio en ese momento era un equivalente a lo que es la televisión ahora, es decir, lo que McLuhan dice muy bien, es decir, a las 7 de la tarde no pienso qué voy a ver, pienso que voy a ver televisión. Y en esa época sucedía lo mismo con la radio, es decir, había programas de humor sobre todo,
que empezaban en la tarde y podían durar hasta medianoche. Era la época de Wimpy, que era un gran astro, un libretista formidable con una capacidad de gracia y una escritura apropiada, una capacidad de dialogar. Y ahí empecé yo y también aprendí a dialogar y gané mucho dinero. Había laudo para los libretos de radio que servían a los episodios, cursis y el equivalente a las telenovelas de ahora, pero como de Colombia, como de México, Argentina, esas cosas pegajosas. Pero yo no escribía eso, yo escribía lo difícil. Lo difícil era inventar programas de humor que se pagaban muy bien. Y entonces aprendí a ganar muy buen dinero escribiendo. Y aprendí al mismo tiempo, lo que me sirvió para después de verdad, a dialogar bien. Porque yo escribía los libretos y los programas se daban con fonoplatea. Era como si fuera un teatro. Y yo iba siempre, no solo escribía libretos, sino más iba a estar en el salón, en el estudio con fonoplatea y miraba las caras de los espectadores a lo largo de los diálogos que yo había escrito y aprendí cómo es el juego, en las velocidades del diálogo, los efectos del diálogo. Aprendí muchísimo, un oficio que yo no sabía que iba a ser mi oficio verdadero. Yo he hecho una sola cosa buena, literatura, buena a mi nivel, cada uno del suyo, pero para mi nivel lo mejor que yo he hecho es escribir teatro. Y creo que hice ahí mi escuela de teatro. Y eso me sirvió mucho, porque la verdad es que cuando me tocó elegir qué es lo que podía hacer en la vida para hacerme un lugar y para tener una solución económica, lo único que encontré era mi capacidad de escribir. Y poco a poco la fui perfeccionando. Es un oficio como hacer zapatos, tiene una parte puramente práctica. Y bueno, para mí esa escuela me sirvió y después pude escribir teatro y pude estrenar mucho teatro. Mi primer estreno fue en La Trastienda en 1958 y del 58 a fin del 60, en esos 12 años, antes de que viniera una convulsión política, los teatros independientes funcionaron con una abundancia de estrenos formidables y con una selección de textos formidables. Lo que había que dar para tener éxito era buen teatro, teatro de arte. Y yo tuve oportunidad de estrenar muchas veces, todos los años estrené sin ningún problema, y eso me consolidó realmente un oficio para que diera lo que puedo dar, ¿no? Y esa fue mi logro, mi aplicación de una vocación. Durante toda mi vida lo que he hecho fue vender ocurrencia, vender lo que puedo inventar. Mi carrera profesional consiste en la misma cosa siempre, que es una manera un tanto solitaria de sentarse frente a un papel en blanco y tener algo para que el papel diga algo, ¿no? Y pensar algo que no sea ni grosero, ni ordinario, ni común, que tenga algo adentro, ¿no? Que lleve un alma, que transmita algo, que viva, ¿no? Y bueno, ese ha sido mi trabajo. Después llegó un momento en que la ecuación tenía que cambiar. Yo trabajaba mucho tiempo, dedicaba el día entero a escribir cosas vendibles, deleznables, cosas que se usaban una vez y morían, estaban hechas para consumirse caliente como los buñuelos. Lope de Vega decía que los versos de teatro eran como buñuelos porque había que comerlos calientes en el medio de la acción teatral. Lo que yo escribía eran buñuelos, había que comerlos calientes en el programa, tirarlos y después pensar otra cosa nueva. Pero en un momento dado me di cuenta que así no podía seguir, que no podía emplear todo mi tiempo en eso, y conseguí terminar la carrera que había tenido que interrumpir cuando murió mi padre, que fue en el 46, en 1946, yo tenía 24 años, y me encontré con 30 años o cosas así, con la carrera por la mitad y teniendo que trabajar. Y conseguí trabajar y estudiar y recibirme, y llegué a ser abogado del Banco República, después abogado del Banco Central, un lugar comodísimo y bien servido, las condiciones perfectas para que un abogado trabaje como en un gran estudio, y para mí fue un trabajo agradable
y con 4 horas por día podía sobrevivir muy bien y me quedaba el resto del día para escribir, y esa fue mi opción. No fue un tiempo perdido, fue un tiempo cumplido bien, me quedan alguna satisfacción. Llegué a cumplir mis 30 años de servicio sin haber perdido nunca un juicio en la órbita del Banco República o del Banco Central, y me fui invicto, contento para mi casa, jubilado, y ahí empecé a trabajar de verdad, porque a partir de ese momento que dispongo de todo mi tiempo, y bueno, nada, me levanto muy temprano, tipo de las 6 de la mañana, estoy actualmente pues sentado frente a la computadora en eso, leyendo unas 10 horas por día, ocupo el día entero ese, y es mi placer y es mi gusto, y ahí hago las cosas que escribo en los diarios, o preparo las cosas que vengo a decir a la radio cuando hacemos la tertulia en El Espectador, y pienso que mi futuro está lleno de posibilidades y le voy a seguir sacando jugo a la vida como hasta ahora. Nunca sacrifiqué nada, siempre vendí lo que inventé, siempre fui libre, ningún patrón me molestó nunca, ningún horario me hizo infeliz. Yo pensaba lo que quería y eso no me lo podía quitar nadie, y de eso vivía, y en eso estoy. No he cambiado absolutamente nada del esquema. Bueno, hablé de mí como me pediste y yo lo hago con todo gusto. Me gustaría terminar con esto pensando un poco en los muchachos. Lo más difícil cuando uno empieza es saber para dónde tiene que ir y quién es uno. Y hay que buscarse a sí mismo, ¿no? Hay que atenderse a uno mismo. Y una de las formas de la atención que más importan son la de cómo se va formando uno, cómo se va preparando para hacer lo que quiere, cómo se va preparando para que el mundo no te agobie y para que el mundo no te quite de la zona en que tú querés hacer lo que te sirve, lo que te gusta. Y trabajar contra gusto es la peor condena, pero lograr vivir haciendo lo que a uno le gusta es el mayor premio que se puede tener, porque se transforma el trabajo en el momento más lindo de la vida. Y eso es una cosa que se logra si uno tiene cuidado en su propia formación. Se nos rompe una máquina, salimos desesperados para que la arreglen. La computadora no arranca y uno en el día tiene que conseguir que venga alguien y la arregle. Todos los días pasa lo mismo con uno mismo, con lo que está haciendo. ¿Cuánto hace que no hago nada por mí? ¿Cómo hago para mejorarme, para afinar lo que yo puedo hacer, para ser más eficaz? Voy a ser eficaz si me formo bien. ¿Cuándo? Durante toda la vida. Yo tengo una vida muy larga y te digo que ahora sigo formándome y con cuidado. Esto lo tengo que conocer, lo tengo que estudiar porque lo voy a necesitar para mi trabajo. Si estuviera en otra función, pasaría lo mismo. No se termina nunca de entender, no se termina nunca de tener el goce de saber algo bien sabido para hacerlo bien, ¿no? Así que eso es lo que tienen que ver los muchachos. Es el último egoísmo y el más lindo de todos. Formarse uno mismo. Y ahí está el quid del asunto. Nada. Ocupé mucho tiempo y me gustó mucho. Háganlo. Carlos Maggi falleció el 15 de mayo de 2015 a los 92 años y fue velado con honores de Estado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Nos dejó físicamente en 2015, pero nos dejó mucho, muchísimo. Así que por todo eso que nos dejó, 1.000.000 de gracias, don Carlos. Salud. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.